en el apunte lo que les está explicando en el comienzo son ejemplos de lo que se llama en matemática monomios y polinomios. Hasta ahora estaban trabajando ustedes con números, pero acá aparecen letras. Y se pueden armar ecuaciones con números y letras, y en matemática van a encontrar ese tipo de cosas. Y necesito que ustedes aprendan a trabajar con esas cosas raras que ven. Sí. En este caso, por ejemplo, menos 8ab. El 8 está multiplicando a la letra A, y eso también, y todo esto está multiplicando a la letra B. Entre cada una de estas números y letras no está escrito, pero es como si hubiera un signo por, una multiplicación. En este caso, 2x al cubo también. El 2 está multiplicando a x al cubo. Este otro monomio, 8ab cubo x, 8 por a por b por b al cubo por x. Los signos no se ponen. Los ven todos juntos, letras y números, quiere decir que se están multiplicando entre sí. ¿Siempre es una multiplicación? Sí. Y lo que está delante de todas las letras, los números que están delante de las letras, se llama coeficiente. Cuando yo digo que van a tener que sumar los coeficientes, me estoy refiriendo a la parte numérica de cada monomio. En el caso de tener, si yo hubiese puesto esto, ¿qué parte numérica tienen? La potencia. No. El último, el menos 4. No, estoy hablando de esto solo. Perdón. El coeficiente de todo este monomio es menos 1. Delante no hay ningún número. Sí. Cuando no hay ningún número, es como si hubiera un número 1. Y como tengo el signo menos, en realidad el coeficiente de todo este factor, de todo este monomio, es menos 1. ¿Podría haber un 0 también? No, porque si hubiese un 0, en realidad no existe ese monomio. Claro, no hay Porque ni se están negativo ni multiplicando todos, y si hay un 0 y está multiplicando con letras y con cualquier cosa, 0 por cualquier cosa es 0, y eso significa que ese término no existe, ese monomio no existe. Si yo tengo mezcla, sumas y restas de monomios. Profe, ¿la Sí. puedo interrumpir? Si no tuviera el signo negativo, Es como si hubiera el Un uno positivo, coeficiente de 1. uno. Ah, Yo le quise poner el signo porque tienen que considerar también el signo como parte de lo que es el coeficiente. El coeficiente puede ser positivo o negativo, puede ser cualquier número, puede ser una fracción también. Y si yo junto varios monomios, voy a tener un polinomio. Por ejemplo, acá yo tengo 1 y 2 monomios. Todo esto junto forma un polinomio. En este caso tengo un término, 2 términos, 3 términos. Todo esto junto forman un polinomio. En este caso, ¿cuál es el coeficiente en el primer término? 3. Y en el segundo término, ¿cuál es? Menos 2. En este otro, ¿cuál es el coeficiente del primer término? 1. ¿Cuál es el coeficiente del segundo? 2, positivo. Y este no tiene letras,
Cuando no tiene letras, este término se llama término independiente. Es un número. Y se llama dentro del polinomio término independiente. Quiero que sepan cómo se llama cada una de estas cosas, porque yo cuando voy a explicar voy a hablar de esas cosas que les estoy diciendo ahora nuevos y no van a saber de qué estoy hablando. Y otra cosa que necesito que sepan es identificar el grado de un monomio o el grado de un polinomio. En el caso de este solo, este monomio tiene grado 3 y está dado por la potencia que tiene ese término. Este término tiene grado 3. Cuando en el monomio hay varias letras, se suman las potencias que tienen todas las letras. Acá esta letra, ¿qué potencia tiene? 1. Entonces es 1 más 3 más 1. Este término completo tiene grado 4. No, Sí. grado 5. Este tiene grado 3 y este monomio, ¿qué grado tiene? 3. No. ¿Por qué? Esta letra tiene grado 1 Sí. y esta otra tiene 2. grado 1. Entonces, ¿qué grado tiene? 2. Este monomio tiene grado Al número no. 2. El menos 8 no. No, las letras. Estoy Las letras hablando de nada todo más. el monomio. Le tengo que sumar las potencias que tiene cada una de las letras. Y si tengo varios términos, es decir, si tengo un polinomio, ese polinomio va a tener el grado del término que es de mayor grado. Por ejemplo, este término que está acá, ¿qué grado tiene? 2. Este otro, ¿qué grado tiene? 1. Y este no tiene grado porque es el término independiente. Todo el polinomio completo tiene grado 2. ¿Por qué no se suma en ese caso? Porque son términos que se van sumando. Yo estoy sumando las potencias de los factores que se están multiplicando. En la multiplicación se suma. Ahí es 1. Cuando tengo que identificar el grado, Por término. pero vamos a ver los ejercicios para que podamos... Se ve que quedó 2 y 1, profe, ¿por qué 2? ¿Sería 3? ¿No se suma? ¿Cómo? Acá abajo, ¿no sería 2 más 1, 3? ¿Grado 3 no sería? No, no. No, porque yo estoy... A ver, Sacando grado del término. esperen, vamos a escribirlo de vuelta. Acá yo tengo un término solo, Sí. completo. Si yo tengo x cuadrado más 2x más, ¿qué era? 4, que estaba... Sí. Acá yo tengo 3 Menos términos. 4. Entonces, cuando tengo 3 términos, ¿cómo ubico cuál es el grado de todo este polinomio? Pone el mayor. Se pone el mayor, claro. Ahora sí. ¿Todos entendieron? El mayor ahí sería 2. ¿Hay alguien, claro, hay alguien que no entendió? Vos ves ahí, no ves nada, correte para otro lado. Y si yo tengo... ¿Para qué se identifican los grados? Espérame. Ahora te Claro, digo. ¿Qué me preguntaba? ¿Quién me preguntaba? Yo. ¿Para qué se identifican los Los grados? grados. Porque en una ecuación necesitas saber de qué grado es toda la ecuación completa. En algunos casos necesitas saber eso para después saber cómo resolverla, cómo calcularla. Después más adelante vas a ver cuál. Necesitas saber cuál es el grado de toda una ecuación completa. En este caso, acá Primer término 3. tengo 3 términos. El grado de este término es 3. El grado de este 2. y el grado de este 4.
Por lo tanto, ¿ese polinomio qué grado tiene? 4. Ah, no se suma. No se suman. Cuando Suma tenés... cada término. y- El último no es 5, perdón. No es la I más el 4. Ahí está subido el 4. La potencia de la I es 4. Lo que Sería se el le suma, a lo que cuatro se le atrás y- suma la potencia 1 será la Vos tenés que sumar, claro, las potencias de cada letra Sí, que sí, tenés. sí. Acá tenés una sola letra. Claro. ¿Mm? Si tuvieras otra letra más, sí le tendrías que sumar la potencia de la otra letra. Claro. Solamente se suman las potencias como hizo el ejemplo de arriba, con el monomio, ¿no? En cada término. Con cada cosa que se está multiplicando. Para el grado de de un monomio, Por eso, ahí está la diferencia entre monomio y polinomio. claro. Acá tenés que identificar los grados de cada monomio que conforman el polinomio. El polinomio tiene el grado del el más alto, del término que tiene más la alto grado. diferencia de hacerlo de esa manera. Claro, arriba y sí, abajo. claro. Porque uno es monomio y otro es polinomio. Exacto, sí. Profe, ahí entonces lo sumó, ¿no? Entonces 3 sería porque A tiene Hay 2 dos letras. más el 1 de la B. Sería Claro, yo acá estoy sumando el 2 de la A más el 1 de la B. Ahí. Entonces este término tiene grado 3. Y otro sería el Acá 1 de estoy la- sumando el 1 de la A más el 1 de la X y por eso tiene grado 2. Y otro sería Y acá la única letra que tiene es la I, que tiene grado 4. El polinomio tiene el grado del término mayor, que es este. El polinomio ese tiene grado 4. ¿Mm? Y si yo les hubiese puesto a este polinomio, No me lo borres. Sería ese más. No, sigue siendo el 4. sigue siendo el 4, porque yo les dije que Con las letras. el grado se lo da a la letra. Es ¿Sí? independiente, ese es independiente. Ese es un término independiente. Exacto. Muy bien, muy bien. Tranquila, vamos. Bien. No me está entrando en el...